Bueno, compañeras, arrancamos entonces el primer encuentro esperado también del año de Feminismo y Socialismo, que trae un poco las inquietudes, el aprendizaje y el enriquecimiento de los intercambios que tuvimos durante todo el año pasado. Y en el día de hoy vamos a laburar sobre el texto de Joe Freeman, La tiranía de la falta de estructuras. Para eso les voy a compartir pantalla porque, bueno, armé algunas filminas, me quedó un poco extenso, así que pido disculpas por eso. Y tengo una tendencia que Eri muy bien me señaló de hablar muy rápido, así que si voy muy a las chapas y no se entiende nada, por favor, párenme, así bajo un poco los decibeles. Compartir. Bueno, avísenme, porfa, si se ve. Ahí se ve. Se ve, joya. Bueno, arrancamos nomás entonces. Hola, Belú. Bueno, entonces, primer encuentro, vamos a laburar entonces lectura y discusión sobre el texto de Joe Freeman, La tiranía de la falta de estructura. Y la idea, bueno, es las que hayan podido leerlo previamente, buenísimo, si no, hacemos el punteo y intercambiamos en base a eso, y pensamos que es un texto que nos sirve para pensar un poco sobre las formas de organización que nos damos en el movimiento feminista. ¿Por qué elegimos este texto? Bueno, la respuesta a esa pregunta está un poco en las preguntas que le mandamos en la invitación al encuentro. Nos estuvimos haciendo, también gracias a los encuentros, a las cosas que fuimos transitando juntas, distintas preguntas, y creemos que este texto puede ser una herramienta y puede ser de utilidad para quizá, no sé si respondernos todas esas preguntas, pero sí al menos algunas, o ponerlas en cuestión o problematizarlas. Entonces, una primera pregunta sería cuáles son las formas de organización que nos damos hoy las mujeres en el movimiento feminista. ¿Estas formas nos permiten llevar adelante nuestros objetivos? ¿Estas formas son eficientes independientemente del número de mujeres que seamos y de las tareas que tenemos por delante? ¿Qué relación hay entre los vínculos afectivos entre las compañeras y el acceso al poder? ¿Los lugares de poder y toma de decisiones están explicitados? ¿Cómo tomamos las decisiones? ¿Por qué? ¿Podemos mejorar nuestra forma de organizarnos? ¿Es la falta de estructura una limitación para que crezca el movimiento feminista? Bueno, esas son las preguntas disparadoras que un poco nos llevaron a acercarnos a este texto y proponerlo para el primer encuentro. Y ahora vamos un poco al punteo del texto. En la introducción, bueno, Joe Freeman habla del trabajo que en relación a las formas de organización en el movimiento de liberación de las mujeres, pone un poco en perspectiva histórica, entonces dice que en el periodo de formación del movimiento, el objetivo inicial era la toma de conciencia, y entonces la forma de organización, método para lograr ese objetivo, fue propuesto por las mujeres como los grupos sin líderes y sin estructuras. Entonces, en los inicios había una coincidencia entre el medio y la finalidad o el fin que se proponía. Después se empieza a ubicar problemas en el transcurso del paso del tiempo. Los problemas tienen que ver con que ese medio o método de los grupos sin estructura empieza a desconectarse de la finalidad, porque la finalidad del movimiento de liberación de las mujeres empieza a tener otros matices u otros objetivos, y adquiere de alguna manera un carácter religioso, es decir, cierta confianza ciega en el método y el dictamen sobre cualquier otro medio como opresivo. Esto es un poco lo que constituye entonces la ideología de la falta de estructuras. El objetivo cambia, según nos cuenta Joe Freeman, en el transcurso de la historia del movimiento de las mujeres, se empiezan a plantear otras tareas, y lo que ocurre es que la forma de organización, método que era propia del objetivo de la toma de conciencia, se conserva.
Cambia el objetivo, pero el método se conserva y eso es lo que ella identifica como un problema. Entonces, tomé dos frases que me parecieron importantes de esta introducción. Una es, para que el movimiento crezca más allá de los estadios elementales de su desarrollo, tendrá que deshacerse de alguno de sus prejuicios sobre organización y estructura. Pueden ser y a menudo son mal utilizadas, pero rechazarlas de plano por ello es negarnos las herramientas necesarias para nuestro desarrollo. Entonces, pasamos al siguiente capítulo que tiene que ver con la definición de las estructuras formales e informales. Ella plantea que todo grupo humano con duración en el tiempo se estructurará de alguna forma. No existe un grupo sin estructura, dice. La organización de un grupo puede ser flexible o no, variar con el tiempo o no, distribuir de forma equilibrada o no tareas, poderes y recursos entre participantes, pero siempre existirá algún tipo de organización, de estructura. Ella lo que dice es que el grupo dejar hacer es tan falaz como la sociedad dejar hacer. O sea, el planteo de el grupo dejar hacer, o en este caso ella lo compara con la sociedad dejar hacer, podemos pensar hoy en día en la propuesta de, no sé, regirse en un sistema capitalista por el libre mercado. Es falaz, es decir, no es posible, no es viable, no existe. La idea de una falta de estructura no impide la formación de estructuras informales, solo impide las formales. La falta de estructura deriva en una forma de esconder el poder. Ella lo va a trabajar en el último capítulo, pero ya acá plantea alguna idea en relación a esto, a la estructuración democrática, y dice, la estructura debe ser explícita, no implícita. Las reglas sobre la toma de decisiones deben estar formalizadas, ser abiertas y disponibles a todas las participantes. La formalización de la estructura de un grupo no necesariamente elimina su estructura informal, pero sí impide que la estructura informal tenga el control predominante y que se disponga de algunos medios para atacarla si las personas involucradas no son al menos responsables ante las necesidades del grupo en general. Finalmente, en este apartado, plantea que los grupos no estructurados son los que no han sido estructurados deliberadamente. Ella dice, voy a abandonar de alguna manera la categoría del grupo sin estructura porque no existe. Entonces dice, los llamaré grupos no estructurados porque los grupos no estructurados tienen una estructura, pero la misma no es deliberada, no es decidida deliberadamente. Y los grupos estructurados son los que tienen una estructura formal, aunque tengan también una informal o encubierta, una o más, ¿no? Lo va a decir después en otro momento. Pasamos al siguiente apartado, habla de la naturaleza del elitismo. Entonces define qué es una élite. Ella dice, una élite no es una persona, no es alguien individual. Una élite es un pequeño grupo de personas que tienen poder sobre un grupo más grande del que son parte, usualmente sin responsabilidad directa hacia ese grupo y normalmente sin su conocimiento o consentimiento. La notoriedad no es una definición de elitista. Ello no quiere decir que sean invisibles, pero lo que dice es que en general las elitistas, que ella llama las elitistas a las que intervienen en ese grupo de élite. Dice, son las inteligentes, son las que no ostentan su poder, pero no quiere decir que sean invisibles. Sin embargo, no es la notoriedad una característica. Dice, las élites no son conspiraciones. Permanentemente aquí pone en cuestión que no es que es un tema de maldad o de voluntarismo, de que un grupo de mujeres dijo yo voy a detentar el poder, sino que es algo que surge y que al no estar estructurado el grupo, es, digamos, no tiene un control por el resto de las participantes.
Dice, son sencillamente las élites grupos de amigas que a su vez participan en las mismas actividades políticas. Funcionan como redes de comunicación fuera de cualquier canal regular montado por un grupo para ese tipo de comunicación. Tienen más poder, se consultan cuando tienen que tomar decisiones. Entonces, ella plantea que en el grupo no estructurado, una sola red informal de comunicación es la élite del grupo. Cuando hay dos o más redes informales de comunicación en un grupo no estructurado, compiten por el poder informal. Por el otro lado, en el grupo estructurado, una sola red informal de comunicación puede o no ser de una élite dependiendo de su composición y de la estructura formal. Y plantea que dos o más redes informales compiten por el poder formal, y ella dice que esto es algo saludable en el sentido de que como está formalizada la estructura, las demás integrantes pueden arbitrar entre los distintos grupos que compiten por el poder formal. Bueno, algunas frases. El elitismo y exclusivismo de las redes de comunicación informal no es nuevo ni exclusivo del movimiento feminista. Tales redes excluyeron históricamente a las mujeres. En cualquier reunión de un grupo pequeño puede notarse quién influencia a quién. Esto de que no son invisibles, ¿no? O sea, las élites no son invisibles, se nota. Dice, las integrantes de un grupo de amistad se relacionarán más entre sí que con otras personas, prestan más atención e interrumpen menos, repiten los mismos puntos y ceden amistosamente. Además, tienden a ignorar o discutir con las ajenas, cuya aprobación es innecesaria para tomar una decisión. Las características que son prerequisito para participar en las élites informales del movimiento y por lo tanto ejercer poder conciernen al origen, personalidad o disponibilidad del tiempo de cada una. No incluyen competencia, dedicación al feminismo, talentos o contribución potencial al movimiento. Esto señala a ella que deja fuera, por ejemplo, las compañeras que trabajan todo el día, que tienen, digamos, menos posibilidad de disponer cuando, si hay una apertura que cada compañera aporte de acuerdo a lo que ella dice, competencia, dedicación al feminismo, contribución potencial, bueno, lo plantea como es algo más inclusivo. Bueno, dice, en vías a una estructuración democrática, también algo que retoma al final, la formalización de las estructuras de toma de decisiones y selección es parte de esta estructuración democrática. Tener un proceso establecido para la toma de decisiones asegura que todas puedan participar en alguna medida. Esta crítica, dice ella, no es, porque dice, todo este planteo crítico que hago no está hecho bajo la creencia de que estas estructuras informales son inevitablemente malas, sino que son inevitables. O sea, ella plantea una y otra vez que las estructuras informales son inevitables. Todos los grupos crean estructuras informales como resultado de los patrones de interacción entre las integrantes del grupo. Tales estructuras informales pueden realizar cosas valiosas, pero solo los grupos sin estructura son gobernados por ellas. Bien. Cuando las élites informales se combinan con el mito de la falta de estructura, no puede haber ningún intento de poner límite a ese uso de poder. Esto trae dos consecuencias potencialmente negativas, dice Joe Freeman. Primero, en la toma de decisiones con una estructura informal, las personas se escuchan entre sí porque se caen bien y no porque dicen cosas importantes. Esto funciona, opera como un limitante de las capacidades para obrar como grupo. Segundo, en las estructuras informales no tienen obligaciones con el grupo. El poder no se les dio, por lo tanto no se les puede quitar.
El sistema de estrellas, siguiente apartado. Si voy muy rápido me dicen y freno un cacho. El sistema de estrellas. En el grupo no estructurado opera el sistema de estrellas. Existen 3 técnicas, ella dice, históricamente hasta ahora, en el momento que se escribe el texto, 1970, bueno, ella plantea, existen 3 técnicas construidas hasta el momento para conocer la opinión de un grupo masivo. Una es el voto o referéndum, otra las encuestas de opinión pública, otra la elección de voceras. Ella dice, vuelvo a ubicar, 1970, ella dice, el movimiento de liberación de las mujeres no ha utilizado ninguno de estos para comunicarse con el público. Ante la ausencia de voceras oficiales, ni un cuerpo de toma de decisiones que la prensa pueda consultar para conocer la postura frente a un tema, las mujeres notables son puestas en el rol de voceras por defecto, quieran o no, le guste al movimiento o no. O sea, esto es por las características personales de estas mujeres, y esto no es que es necesariamente consciente por parte de ellas, y esto ocurre aunque el movimiento quiera o no, porque como no se eligen representantes, ocurre. Consecuencias negativas. Primera, como el movimiento no es quien las coloca en el rol de voceras, tampoco puede sacarlas. La prensa las coloca allí. El movimiento no tiene control en la elección de sus representantes hacia el público, ya que cree que ni siquiera debería tener representantes. Segunda consecuencia negativa. Las mujeres puestas en esta posición a menudo son atacadas por otras integrantes. Esto perjudica tanto a esas mujeres que son colocadas en el lugar de estrella, según lo que plantea ella, como al propio movimiento. Bien. Pasamos entonces al siguiente apartado, el de impotencia política. Dice, los grupos no estructurados pueden ser efectivos para que las mujeres hablen sobre sus vidas, por ejemplo, en la toma de conciencia, pero no son buenos para lograr que se hagan las cosas. Ocasionalmente, dice, la estructura informal desarrollada coincide, es decir, esto es fortuito, coincide con una necesidad que el grupo puede cumplir de forma tal que se da la apariencia de que su desestructura funciona. En esos casos, en los grupos no estructurados, donde se da la coincidencia de que el grupo funciona como apariencia, plantea ella, se cumplen 4 condiciones. Primera, este grupo está orientado a las tareas, con una función muy reducida y muy específica. Ejemplo, una conferencia, dice ahí también un diario, sacar un diario. 2, es relativamente pequeño y homogéneo. Ella plantea que la diversidad de las participantes deriva, lógicamente, en malinterpretaciones que suelen llevar a confusión e interminables horas ocupadas en resolver conflictos, digamos, interpersonales que no son parte específicamente de la tarea o de las cosas que hay que resolver. Entonces, dice, esto puede evitarse o evadirse en grupos pequeños y homogéneos. Ahora, después, cuando son más grandes o heterogéneos, es otra cosa. 3, existe un alto grado de comunicación. El número de interacciones necesarias para involucrar a todas aumenta proporcionalmente con el número de participantes. Dice que en estos grupos sin estructura o no estructurados, perdón, donde las cosas aparentemente funcionan, suelen conformarse subgrupos para tareas específicas, pero ella advierte que el número de interacciones necesarias aumenta a medida que aumenta el grupo. 4, existe un bajo grado de especialización de habilidades. Todo debe ser posible de ser realizado por más de una persona. Bien. Esto por ser un grupo no estructurado, ¿no? Estas condiciones no son posibles en los grupos grandes no estructurados. Mientras la única manera de participar sea a través de la pertenencia a un pequeño grupo, es decir, esto que ella llama los grupos de amigas, las élites informales,
Las no gregarias, las que no formen parte de esos grupos, están en una desventaja distintiva. Mientras los grupos de amigas sean los medios principales de la organización de las actividades, el elitismo seguirá institucionalizándose. Dice, el fin de la toma de conciencia deja gente sin lugar donde ir y la falta de estructura los deja sin la forma de llegar ahí. Esto se torna expulsivo del movimiento para muchas mujeres. Algunas se vuelven sobre sí mismas, otras se integran a organizaciones políticas para encontrar el tipo de actividad efectiva y estructurada que no hallaron en el movimiento de mujeres. Y esto a su vez genera un marco de nuevas estructuras informales que representa una amenaza para las antiguas élites informales. Cuanto más falto de estructura es un movimiento, menos control tiene sobre las direcciones en las que se desarrolla y las acciones políticas en las que participa. Plantea algunos límites de la organización en un grupo no estructurado. Dice que es políticamente ineficaz, exclusivo y discriminatorio contra aquellas mujeres que no son o no pueden ser atadas a esas redes de amistad. Los intereses personales de los grupos informales serán sustentados por la estructura informal existente y el movimiento no tendrá manera de determinar quién ejercerá poder dentro suyo. Dice que el movimiento de liberación de las mujeres necesita establecer sus prioridades, articular sus metas, perseguir sus objetivos de una manera coordinada. Para ello debe estar organizado local, regional y nacionalmente. Bueno, y ahora ya llegamos al último apartado que habla de los principios de estructuración democrática. Dice entonces Joe Freeman, el movimiento debe desarrollar formas de organización más adecuadas para un funcionamiento saludable. Algunas de las técnicas tradicionales serán útiles. Mayormente tendremos que experimentar con diferentes tipos de estructura y desarrollar una variedad de técnicas para usar en diferentes situaciones. No hay nada inherentemente malo en la estructura misma. La propuesta de la autora, entonces, para terminar, principios esenciales para una estructuración democrática y políticamente efectivos. Primero, delegación de autoridad específica para que personas específicas realicen tareas específicas mediante procedimientos democráticos. Esto implica un compromiso, ponen un compromiso a aquellas personas que asumen la tarea, un compromiso ante las demás compañeras. 2. Requerir que todas aquellas a quienes se les ha delegado una autoridad sean responsables hacia las que seleccionaron. Permite el control del grupo sobre las personas en posiciones de autoridad. 3. La distribución de la autoridad entre tantas personas como sea razonablemente posible. Ella varias veces creo que habla de esto de la cuestión razonable o racional. 4. La rotación de tareas entre personas por tiempos razonables, ¿no? Ella dice que si se rota demasiado rápido no se le da la posibilidad de aprender nuevas habilidades a las compañeras y si queda demasiado tiempo cristalizado en una compañera, ya el rol pasa a depender de esa compañera. 5. Asignación de tareas en base a criterios racionales. Es decir, que no opere la asignación de tareas como premio o castigo por afinidades personales con determinada compañera. Para la selección hay que tener en cuenta, dice ella, capacidad, interés y responsabilidad. 6. Difusión de información a todo el mundo con la mayor frecuencia posible. La información es poder. Cuando una red informal difunde nuevas ideas e información entre ellas mismas por fuera del grupo,
ya están participando en el proceso de formación de opinión, sin que el resto del grupo participe. Finalmente, 7, procurar igualdad de acceso a los recursos que necesite el grupo. Las habilidades y la información también son recursos. Bueno, y para terminar, tomé esta frase que es la del final. Cuando se aplican estos principios, se asegura que cualquier estructura desarrollada por diferentes grupos del movimiento será controlada por el grupo y responsable ante este. El grupo de personas en posiciones de autoridad será difuso, flexible, abierto y temporal. No van a estar en una posición de institucionalizar su poder tan fácilmente porque las decisiones finales serán tomadas por el grupo en general. El grupo tendrá la facultad de determinar quién ejercerá la autoridad dentro suyo. Y ahí terminamos con la presentación.